Cuando era joven me noquearon muchas veces y quería quedarme en la lona, pero no podía. Tenía que ganar esos $2 o regresar a casa hambriento. Tenía que levantarme. Yo era uno de esos peleadores hambrientos. Por $5 me podías golpear en la barbilla con un martillo. Cuando no hayas comido por 2 días, lo entenderás. William Harrison Dempsey, conocido como Jack Dempsey. El 4 de julio de 1919, en Toledo, Ohio, Estados Unidos, tuvo lugar una de las palizas más espantosas en la historia del boxeo. Jess Willard, de 37 años, medía 1,99 metros, casi 2 metros. Era campeón mundial de peso pesado y exponía su título contra el asesino de Manassas, Jack Dempsey, de 24 años de edad, con una altura de 1,85 metros, quien de joven había trabajado como minero, siendo su origen muy similar al del mexicano Pajarito Moreno. Cuando sonó la campana, nadie realmente la escuchó, parecía estar defectuosa, no sonaba bien y la afición pues hacía mucho ruido. La campana había sonado, pero Willard estaba simplemente parado en su esquina y fue hasta la segunda vez que tocaron la campana que los púgiles entraron en acción. Al iniciar la batalla, ambos se medían, parecían dos animales salvajes esperando quién atacaría primero. Por un lado, Jack Dempsey, fajador, buscaba el ángulo más adecuado para poder entrar, caminaba alrededor de Willard, lo finteaba, intentaba entrar con agresión. Y por el otro lado, el gigante era un buen contragolpeador, repelía a Dempsey a base de fuerza bruta. Willard superaba por mucho a Dempsey en estatura y fuerza, pero Dempsey tenía la velocidad, la edad e incluso una mucho mejor técnica que Jess Willard. Fue en el minuto 1 con 26 segundos del primer round que algo muy especial sucedió. Jack Dempsey hizo un ataque inesperado que quedaría grabado para la posteridad, una técnica que se volvería legendaria en el mundo del boxeo. Era la técnica Dempsey. Jack Dempsey se abalanzó violentamente sobre el campeón Willard con una serie de golpes alternados de izquierda y derecha. Y esos golpes volados mandaban a la lona al gigante, y era la primera vez en toda la carrera de Jess Willard que este era derribado. Willard no lo podía creer, se veía sorprendido sentado en la lona, como si el tiempo pasara en cámara lenta para él. Sin embargo, Willard se levantó y espabiló tan pronto como pudo. Pero Jack Dempsey lo recibió con otra severa tunda. Jack Dempsey, el retador en ese momento, tiraba cada golpe con toda su alma. Sus golpes eran tan fuertes que casi sacaba a Willard del cuadrilátero. Lo sangoloteaba como monigote. El gigante se había convertido en un punching bag humano. Jess Willard se derrumbaba por segunda vez en el minuto 1 con 40 segundos tras recibir un tremendo izquierdazo a la cara. Y Jess Willard se volvió a poner de pie solo para recibir una vez más un poderoso bombardeo de golpes volados del aguerrido Jack Dempsey. Cada golpe de Dempsey sonaba como el trueno de un relámpago. Willard caería por tercera vez haciendo un gemido tan fuerte que alcanzó a ser registrado en la grabación de la pelea. Willard parecía un elefante herido. Intentaba levantarse cuando Dempsey lo mandaba de regreso a la lona por cuarta vez, ahora con un derechazo. En cuanto levantaba Willard los guantes del piso, Dempsey lo acribillaba a golpes. En esa época, las reglas del boxeo no requerían que los boxeadores fueran a la esquina neutral más distante cuando derribaban a sus oponentes. Willard caía por quinta vez, y esta vez en la esquina del ring, ante el feroz ataque de Dempsey. El valiente, pero no muy listo, Jess Willard se volvería a levantar una vez más, solo para ser sangoloteado nuevamente, pero ahora de una manera más dramática. Willard caía por sexta vez y se intentaba aferrar a las cuerdas para evitar desmoronarse por completo en la lona. Willard se intentaba levantar por sexta vez, pero aún estaba abrazado a la segunda cuerda e iba a la mitad del recorrido cuando Dempsey lo sorprende con fuertísimos golpes al cuerpo. Sentó a golpes en la esquina, siendo esta la séptima caída del campeón del mundo. Jess Willard estaba sentado en el suelo, parecía muñeco de trapo recién atacado por un feroz animal.
Se veía un Willard con la mente perdida, estaba noqueado, su cuerpo estaba presente, pero su mente había volado lejos. Willard lucía desconectado por la paliza que acababa de recibir, y aún con todo, Jess Willard fue salvado por la campana. El round 1 había terminado y Jess Willard había sobrevivido. Jack Dempsey no escuchó la campana. La multitud estaba eufórica por la paliza y era tanto el ruido que la campana no era percibida fácilmente por los púgiles, de hecho estaba como descompuesta. El caos se hacía presente. Jack Dempsey, pensando que ya había ganado la pelea, se retiró del ring con rapidez para evitar a la multitud. Pensó que el gigante estaba noqueado y que no se volvería a levantar, pero la pelea no había acabado. La campana había salvado a Willard, quien tenía que volver a levantarse si quería seguir defendiendo su título. Jack Kearns, el Doc, quien era el manager de Jack Dempsey, le gritaba a Dempsey que volviera al ring o perderían la pelea. Finalmente Dempsey regresó al ring. La pelea había sido pactada a 12 rounds, pero solamente duró 3. El segundo round fue más lento porque Dempsey se cansó de tanto pegarle a Willard. Los boxeadores recuperaban aliento y aún así, Dempsey logró conectar tremendas seguidillas de golpes al campeón. Jess Willard peleó como los grandes, haciendo honor a la tradición de los grandes campeones del boxeo. Resistió hasta que ya no pudo más. No se rindió tan fácilmente. Luchó con todo su corazón por 3 rounds, a pesar de que su cuerpo estaba siendo destruido por el retador. Y más que una pelea, fue una masacre. El referee estaba de adorno, nunca pensó detener la pelea, pues no era la costumbre en esos días. Y el público los lincharía de detener la pelea. La única forma de salir en ese ring era o con la mano en alto, o en camilla, o en ataúd. La esquina de Jess Willard tiró la toalla en el tercer round. Al finalizar el tercer round no hubo cuarto round. El gigante ya no salió para ese round, ya no hubo cuarto round. Y Jack Dempsey ganaba el campeonato mundial de peso pesado ante una eufórica multitud de 21,000 espectadores en la Bayview Park Arena de Toledo, Ohio, Estados Unidos, un recinto con capacidad para 80,000 personas. Ganaron aproximadamente como unos $400,000 y fue de las primeras peleas más taquilleras en la historia del boxeo. Se dice que Willard, al finalizar el round 3, no paraba de repetir ahí sentadito en su esquina: tengo $100,000 y una granja en Kansas. Tengo $100,000 y una granja en Kansas. Así fue como Jess Willard recibió la paliza más salvaje en la historia del boxeo. Por lo menos hasta ese momento, ¿no? Era 1919, de Jack Dempsey se puede decir mucho, pero hoy vamos a platicar sobre 2 temas más. El primer tema, y uno muy importante, es la pregunta: ¿Jack Dempsey tenía los guantes cargados con yeso en su pelea contra Willard? Es decir, ¿Jack Dempsey hizo trampa en esta pelea? Jess Willard, al terminar la batalla contra Dempsey, terminó con severas lesiones: una mandíbula rota, 2 costillas rotas y 5 dientes perdidos. Willard jamás había sido derribado, por lo que podemos decir que tenía muchísima resistencia. De ser verdad, Jack Dempsey entonces hizo trampa y puso en grave peligro la vida de su colega Jess Willard. Jack Dempsey fue el primer boxeador en convertirse en toda una superestrella para la gente. Trascendiendo más allá de su deporte, se convirtió en una verdadera celebridad en América. Jack Dempsey se volvió una estrella que incluso llegó a participar en películas de Hollywood. Tras vencer a Willard, Dempsey, impulsado por el promotor y apostador Tex Rickard, logró hacer la primera pelea en reunir $1 millón en taquilla. Esto jamás había sido posible en la historia del boxeo, y Dempsey junto con Rickard lograron armar 5 peleas de $1 millón, 5 peleas de este calibre, todas legendarias. Y para ponerte un poco en contexto, Tex Rickard era como el Don King de esa época. Tenía enormes problemas con el juego y con las apuestas, y estaba pero metidísimo en el negocio del boxeo, en promocionar peleas, armando peleas que pudieran dejar mucho dinero. Y bueno, el segundo tema que queremos platicar el día de hoy es la trascendencia de Jack Dempsey y la técnica Dempsey, conocida también como Dempsey Roll. Jack Dempsey fue y siempre será referencia en el mundo del boxeo. Por ejemplo, Mike Tyson es un gran admirador del estilo agresivo de Jack Dempsey y también de sus técnicas. Sus movimientos defensivos, su cabeceo y juego de cintura nos recuerdan muchísimo a Jack Dempsey, y además de que utiliza la técnica Dempsey. Y por supuesto, las nuevas generaciones saben de la existencia de grandes boxeadores como Jack Dempsey gracias a las caricaturas,
a los animes, en particular el anime llamado Espíritu de Lucha, o en japonés Hajime no Ippo, es un anime donde el personaje principal, Ippo, es un joven japonés que empieza siendo todo enclenque, todo debilucho y dejado, pero que encuentra en el boxeo un camino que lo ayudaría a volverse fuerte. Ippo está basado en boxeadores de la vida real como Mike Tyson, Floyd Patterson y en el mismísimo Jack Dempsey. La técnica especial de Ippo es la llamada técnica Dempsey o Dempsey Roll, técnica que emula a la perfección balanceándose y sacando golpes de izquierda y derecha, pasando el peso de su cuerpo de un lado a otro, resultando en golpes explosivos y letales para sus rivales. Jack Dempsey, además de ser uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos por su agresividad y técnica poco ortodoxa, tuvo la acertada idea de dejar sus conocimientos en libros. Poca gente sabe, pero Jack Dempsey hizo un libro llamado Championship Fighting Explosive Punching and Aggressive Defense, que significa algo así como peleas de campeonato, golpeo explosivo y defensa agresiva. Y este libro es probablemente uno de los mejores libros de boxeo de todos los tiempos, ya que en este libro Jack Dempsey te revela los secretos detrás de su técnica, además que te cuenta un poco sobre sus legendarias peleas. El libro es de fácil lectura, es ameno e interesante. Por decir, dice que no hay tal cosa como un golpeador nato. Las personas no nacen con pegada fuerte, las personas se entrenan para tener una pegada fuerte. Dice que no necesitas ser un atleta para poder dar un golpe, cualquiera lo puede hacer, y con la técnica correcta y entrenamiento uno puede volverse muy bueno en ello. Jack Dempsey nos cuenta en su libro que el secreto está en saber poner tu peso en movimiento. Además trata temas interesantísimos como la línea de poder y el falling step, el paso en caída, la técnica que le permitía a Jack Dempsey que todos sus golpes fueran golpes de poder. Jack Dempsey menciona que él usaba el jab izquierdo como golpe de poder para noquear a sus rivales y que no le gustaba que en el boxeo moderno se usara el jab para marcar distancia. Para él todos los golpes tienen que ser noqueadores. Este es un librazo que incluso te da tips para poder disfrutar más de las peleas de boxeo. Tips para los aficionados, y es un librazo. Y es ante todo este legado tan grande que se vuelve escandaloso pensar que Jack Dempsey realmente fuera un tramposo. Hay varias razones para pensar que Jack Dempsey usó yeso en su pelea contra Willard, déjame decirte. Una de ellas, la primera razón, es que el mismo Jess Willard se quejó varias veces con la prensa de que los guantes de Jack Dempsey estaban cargados. Sin embargo, en su tiempo no le hicieron caso y lo tomaron como un mal perdedor. A pesar de su gran coraje, muchos medios lo llamaron cobarde. Segundo punto, el 13 de enero de 1964, la revista Deporte Ilustrado, Sports Illustrated, publicaba y ponía en portada el artículo Dempsey's Gloves Were Loaded, Doc Kearns' Own Story of the Bloody Willard Fight, que significa algo así en español como los guantes de Dempsey estaban cargados, la historia del mismo Doc Kearns sobre la batalla sangrienta contra Willard. El manager de Jack Dempsey se llamaba Jack Kearns. Dempsey le apodó Doc, The Doc, el doctor, y antes de morir, Doc Kearns estaba trabajando en sus memorias y compartió un fragmento con la revista Deporte Ilustrado. En sus memorias, Kearns cuenta que había una razón muy importante para ganar la pelea en el primer round. Los expertos y amantes del boxeo que ven nuestro canal ya se imaginarán que la razón eran las apuestas. Jack Kearns, el manager de Jack Dempsey, apostó $10,000 con probabilidades de 10-1 a que Dempsey noquearía a Willard en el primer round. Fíjate, noquear a Willard, algo que nadie había hecho en toda la historia de Jess Willard. Nadie lo noqueó, nadie lo había tirado, era fuertísimo el hombre. Y esta apuesta le daba 10-1 si Dempsey lo noqueaba desde el primer round. Si Jack Dempsey noqueaba al gigante en el primer round, Jack Kearns se llevaría a casa la cifra o la fortuna de $100,000, el cual en ese tiempo era un dineral. Entonces lo que hizo Kearns, según él mismo cuenta en sus memorias, es que decidió ponerle yeso blanco a los vendajes de Jack Dempsey. Conocida también como Plaster of Paris, Kearns logró introducir lo que parecía una inofensiva botella de talco, pero que estaba llena de yeso blanco, el cual pudo ponerle a Dempsey a la vista de todos sin llamar la atención.
Este polvo, este yeso blanco al contacto con el agua se endurecería como una piedra conforme avanzaran los minutos. Con esto se buscaba ganar la apuesta en el primer round y tal vez explicaría la tremenda paliza que recibió Willard en el primer round. Kearns no le contó nada a Jack Dempsey. Supuestamente Jack Dempsey no sabía que sus guantes estaban cargados. Él solo era otro chico duro de la calle que tenía todas las razones para querer triunfar en el boxeo y ser campeón del mundo. Después de todo, Jess Willard era un buen boxeador tal vez. De esto tenemos algunas dudas porque nos recuerda mucho al caso de Primo Carnera, otro gigante que no era realmente buen boxeador, pero por estar gigante vendía mucho y la mafia lo utilizó y lo llevó a ser campeón del mundo. Tal vez Willard era algo similar a Primo Carnera. ¿Quién era Jess Willard? Bueno, Jess Willard había ganado el título mundial al haber vencido al mítico campeón Jack Johnson, noqueándolo en el round número 26 en una encarnizada pelea pactada a 45 rounds, que bueno, también muchos dijeron que Jack Johnson se echó el clavado, pero quién sabe. También Jess Willard trágicamente llegó a matar a un boxeador, o sea, era muy fuerte este hombre. En su pelea contra Bull Young en el año de 1913, Willard le conectó un uppercut tan duro que le clavó la mandíbula de Bull Young directo a su cerebro. Bull Young tristemente le había prometido a su padre que si perdía esa pelea se retiraría del boxeo y regresaría a casa. Jess Willard, sin lugar a dudas, tenía mucho poder en sus manos. Y bueno, Jack Dempsey, ante las acusaciones de Kearns, se negó a que él hubiera hecho trampa, dijo que era mentira y demandó a Deporte Ilustrado para que se retractaran. Por su parte, mucha gente se levantó en favor de Dempsey, testigos de esa pelea, y en todo momento se negó que la anécdota de Kearns fuera real. Incluso muchos sostenían que Jack Kearns odiaba a Dempsey y tenía razones para dañar su reputación. Por otro lado, fíjense amigos y amigas, Jess Willard, al ser entrevistado por Deporte Ilustrado, expresó que le daba mucho gusto que Kearns finalmente hubiera sido lo suficientemente hombre para revelar la verdad, que él siempre supo que los guantes de Jack Dempsey estaban cargados desde el primer golpe y que su mandíbula seguía hundida por los golpes de cemento de Dempsey. Dijo que intentó durante 45 años que alguien imprimiera su historia, pero que lo llamaban siempre mal perdedor. Orgullosamente, el gigante Willard agregó en la entrevista a Deporte Ilustrado que Dempsey nunca lo noqueó, que de seguro fue a quitarse el cemento cuando se bajó del ring al finalizar el primer round y que si le dieron el título fue porque tenía los ojos cerrados por los martillazos que Dempsey le dio. Al finalizar la pelea entre Jack Dempsey y Jess Willard, Willard tenía una mandíbula rota, 2 costillas rotas y 5 dientes perdidos. También se dice que perdió parcialmente la audición en uno de sus oídos. Recordemos que en esa época había menos reglas. Las peleas eran hasta que el otro ya no pudiera pelear más y usaban guantes más chiquitos, usaban guantes de 5 onzas, la mitad de lo que se usa actualmente. Conclusiones. ¿Realmente Jack Dempsey hizo trampa? ¿Realmente tenía los guantes cargados? ¿Son entonces el Dempsey Roll y Jack Dempsey una gran mentira? ¿Ustedes qué opinan, amigos y amigas? Déjenos sus comentarios, a continuación les daremos nuestra opinión y en base a nuestras investigaciones, mi hermano Dr. Crypto y yo, sus servidores, no podemos decir si la pelea estuvo arreglada o no. Tal vez sí lo estuvo. Las cuestiones de apuestas siempre van de la mano con el boxeo desde siempre. Recordemos que el boxeo profesional viene del prize fighting, que es a final de cuentas pelear contra un rival para ganar dinero. La presión de las apuestas sí pudo haber hecho que pusieran yeso en los guantes de Dempsey, sin embargo, aún sin el yeso, esa pelea la pudo haber ganado Jack Dempsey muy fácilmente. Ya que Willard no era rival para ese Dempsey, Dempsey era un lobo salvaje que tenía que ganar sí o sí, y Willard era más genética que talento, solo era grande y fuerte. Dempsey era un peleador de verdad. Jack Dempsey tenía su propio estilo de pelear, es de los mejores boxeadores de todos los tiempos. El Dempsey Roll, a nuestro criterio de aficionados al boxeo, es una técnica verdadera que utiliza el balanceo del peso del cuerpo y la explosividad para bombardear al enemigo, tal como lo hace el personaje de Espíritu de Lucha, Ippo Makanaochi. De hecho, Mike Tyson, si lo comparas con el estilo de Dempsey, es muy similar. Dempsey hacía mucho juego de cintura, mucho cabeceo y era de un estilo muy agresivo. Jack Dempsey era un fuera de serie, tenía su propio estilo y pensamos que vale mucho la pena admirar su técnica y aprender de ella. A su vez, también podemos aprender de sus errores y controversias. No hay nada que valga la pena la vida de una persona para hacer trampas como poner yeso en los guantes. ¿Tú qué opinas respecto a este tema? ¿Habías escuchado hablar de Jack Dempsey?
¿Tú qué opinas sobre el tema de los boxeadores que usan yeso en sus guantes? Damas y caballeros, hemos llegado al final de este episodio. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de hacer este episodio. Gracias, hermano Miguel, por ser mi amigo y por compartir conmigo la experiencia de estar en este canal. Vamos rumbo a los 100,000 suscriptores. Gracias a ustedes, amigos y amigas que nos ven. Sus likes nos motivan a seguir trabajando para ustedes y para Dios, para que nos podamos entretener analizando juntos el mejor boxeo del planeta. Gracias, que Dios nos bendiga mucho a todos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.